Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase del día 8 de junio. Eh, Les recuerdo que en las clases anteriores habíamos estado estudiando lo que eran las ecuaciones trigonométricas. Habíamos resuelto ya algunos tipos de ecuaciones trigonométricas y hoy vamos a continuar eh, resolviendo más ecuaciones trigonométricas. Esta clase va a ser fundamentalmente de ejercitación. Yo voy a explicar ejercicios resueltos para que ustedes después puedan complementar su estudio. Entonces, un recordatorio era que nosotros ya sabemos resolver las ecuaciones de este tipo. Seno de x igual a un número, y ese número yo lo puedo escribir como un seno de un ángulo, ¿sí? Les recuerdo que resolver una ecuación trigonométrica es buscar aquellos valores en los números reales que satisfacen una ecuación trigonométrica, y una ecuación trigonométrica es una ecuación en la que intervienen funciones trigonométricas y la variable representa un ángulo dentro de esa función. Por lo tanto, la idea es encontrar un ángulo que satisface una determinada ecuación. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a buscar ese ángulo principal? Si se fijan, si mi ecuación es de la forma seno de x igual a seno de un ángulo, ese es el ángulo principal, porque las soluciones están escritas en función de ese ángulo alfa, ¿sí? ¿Dónde vamos a buscar ese ángulo? Bueno, lo vamos a buscar en la circunferencia unitaria. Nosotros vamos a buscar un ángulo en la circunferencia unitaria de modo que satisfaga una determinada condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las proyecciones de un punto que está en la circunferencia unitaria, la proyección horizontal representa al seno y la proyección vertical representa al coseno. Por ejemplo, si yo trazo aquel vector que va desde el origen hacia el punto C, entonces el ángulo que forma ese vector con el eje horizontal, ¿sí?, que estoy indicando acá, ¿cierto? En la proyección horizontal de este punto, es decir, este segmento que yo estoy trazando acá, y esa es la proyección horizontal de este, representa al coseno de este ángulo, y la proyección vertical, que es la que estoy trazando acá, representa al seno del ángulo. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar en la circunferencia unitaria, es decir, de radio 1, las soluciones de la ecuación trigonométrica. Volvemos entonces a las ecuaciones trigonométricas. Y les recuerdo entonces que nosotros sabemos ya, o hemos visto cómo resolver ecuaciones del estilo seno de x igual a un valor, coseno de x igual a un valor, y tangente de x igual a un valor. Entonces, vamos ahora a resolver estas dos ecuaciones que tengo destacadas acá. Ya habíamos resuelto también algunas de las de acá. Vamos a continuar ahora con las ecuaciones de acá. Otro recordatorio. Yo siempre me voy a fijar, por ejemplo, en la forma de la ecuación que tengo. Si se fijan acá tengo primero un coseno de 2x y un seno cuadrado de x, ¿sí? Siempre que yo tengo funciones trigonométricas elevadas al cuadrado, probablemente esa ecuación trigonométrica va a derivar en una ecuación cuadrática. Por lo tanto, ahí yo tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer. Además, cuando no tengo todas las funciones trigonométricas en función del ángulo x, por ejemplo, es coseno de 2x, ¿cierto? Entonces, yo tengo que usar identidades trigonométricas para que en lo posible esto me quede en función de x en vez de 2x. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para resolver esta ecuación de acá? Un recordatorio es que la idea es, para resolver una ecuación trigonométrica, llevar todo a senos y cosenos. Y en este caso, ya tengo acá senos, ya tengo cosenos. Entonces, la idea ahora es que todos queden en la misma variable. Este está en la variable x, pero este está en la variable 2x. Por lo tanto, la idea es llevar este a la variable x. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando alguna identidad trigonométrica. Por ejemplo, yo recuerdo que el coseno de 2x, el coseno del ángulo doble, yo lo puedo escribir como coseno cuadrado de x
menos seno cuadrado de x. ¿Sí? Esto es para todo x en los reales. ¿Sí? Es una identidad trigonométrica. Por lo tanto, si se fijan, aquí yo tengo el coseno del ángulo doble, pero acá ya están en ángulo simple. Entonces voy a usar esa identidad para poder desarmar esta ecuación trigonométrica que se me acaba de borrar. Ahí sí, para desarmar esto. Vamos al desarrollo. F, entonces, coseno cuadrado, coseno de 2x, yo había dicho que era coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y eso es lo mismo que coseno cuadrado de x, yo sé que es 1 menos seno cuadrado de x, por la identidad trigonométrica fundamental. Por lo tanto, esto es 1 menos 2 seno cuadrado de x. ¿Sí? Por lo tanto, coseno de 2x es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x. Entonces, ahora, vamos acá. Y es justamente lo que se hace acá. 1 menos 2 seno cuadrado de x es este coseno de 2x. Menos seno cuadrado, eso sigue igual, y menos un cuarto igual a 0. Por lo tanto, si ustedes acá despejan seno cuadrado de x, que en este caso es donde está la incógnita, les va a quedar que 3 seno cuadrado de x, acá hay un paso omitido, vamos a explicitar. Acá entonces, menos 2 seno cuadrado menos seno cuadrado me da menos 3 seno cuadrado de x, y 1 menos un cuarto es 3 cuartos. Más 3 cuartos entonces, igual a 0. Por lo tanto, lo que hace acá la profesora, este menos 3 seno cuadrado que está acá, lo mueve a la derecha, ¿cierto? Suma el inverso aditivo de esto, es decir, suma a ambos lados 3 seno cuadrado y le queda 3 cuartos igual a 3 seno cuadrado de x, que es esta ecuación que tenemos acá. Entonces, tengo que 3 por el seno cuadrado de x es igual a 3 cuartos. Por lo tanto, si yo divido ambos lados de la ecuación por 3, voy a tener que el seno cuadrado de x es igual a un cuarto. Y acá voy a hacer lo siguiente. Fíjense que tengo seno cuadrado acá y acá tengo un cuarto. Entonces, si yo quisiera despejar el seno cuadrado, como está el cuadrado, tengo que aplicar raíz a ambos lados de la ecuación. Pero la raíz, me va a quedar la raíz de, entonces, seno cuadrado, raíz de seno cuadrado de x. Y eso es igual a un cuarto. Raíz de un cuarto, perdón. Bueno, la raíz de un cuarto, yo sé que vale un medio, porque un medio elevado al cuadrado me da un cuarto. Entonces, acá estamos bien. Pero acá, yo no puedo llegar y cancelar la raíz con el seno, con el cuadrado que sale acá. Porque yo no sé si el seno es positivo o es negativo. Les recuerdo que el seno es una función que puede tomar valores entre menos 1 y 1. De hecho, si yo la grafico acá, seno de x es una función entonces que toma valores entre el 1 y el menos 1. Entonces, yo no sé si es positivo o negativo. Por lo tanto, al hacer esto de acá, yo tengo que aplicar la raíz. O sea, al aplicar la raíz del seno cuadrado, aquí se me borró lo que tenía raíz del seno cuadrado igual a un medio, ¿cierto? Para eliminar esta raíz, yo no puedo llegar y cancelar el cuadrado con la raíz, porque yo no sé si el seno es positivo o es negativo, entonces tengo que tomar el valor absoluto. El resultado de esto es el valor absoluto del seno de x. Entonces, si el valor absoluto del seno de x es igual a un medio, yo tendría que el seno de x
puede ser un medio o bien puede ser menos un medio. Entonces, acá ya he desglosado mi ecuación original en en dos ecuaciones que yo ya sé resolver. ¿Cómo voy a encontrar la solución de la primera? Seno de x igual a un medio. Entonces, yo voy a la circunferencia unitaria y voy a hacer lo siguiente. Voy a ocultar este seno. Voy a la circunferencia unitaria, voy a ocultar estos puntitos de acá. Ya no vienen al caso. Y me falta eso. Ya. Y voy a buscar aquel ángulo, como el seno de x tiene que ser un medio, y el seno es la proyección vertical de un punto de la circunferencia unitaria, entonces voy a buscar aquel punto cuya proyección vertical es un medio. Un medio es 0,5, entonces voy a buscar aquel punto en la circunferencia cuya proyección vertical es 0,5. Y aquí me encuentro con este valorcito de acá, ¿cierto? El 0,5 está ahí. Proyección vertical es esta, ¿sí? Es la distancia que hay desde el centro al 0,5, pero vertical. Entonces, tengo que llegar acá con mi punto en la circunferencia, el punto sería este de acá. ¿Y qué ángulo? Entonces, es aquel. Bueno, fíjense que es el ángulo que forma el vector que une el origen con el punto. Entonces, ¿cuál es mi ángulo? Es 30 grados, ¿sí? Entonces, aquel ángulo cuyo seno es un medio es 30 grados. Pero además, si yo tengo que ese ángulo tiene seno un medio, este ángulo de acá también tiene seno un medio, porque su proyección vertical también es 0,5, un medio. Por lo tanto, este ángulo de acá también me sirve, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ángulos que tienen proyección un medio? Son el 30 grados, que es bisextos, por eso acá x es bisectos, más 2 pi. 2 pi me representa a todas las vueltas que yo doy en la circunferencia, porque me sirve este ángulo, y si yo doy otra vuelta entera, vuelvo a quedar donde mismo. Entonces, me sirve el pi sexto más 2 pi, más 4 pi, más 6 pi, etc. Y este ángulo que tengo acá, ¿cierto? Es este de acá. Voy a hacer ahí. Es recorrer este ángulo de ahí, ¿cierto? Y ese ángulo, como es semejante con este de 30 grados acá, este ángulo también vale 30. Entonces, todo este ángulo de acá, como todo esto es un ángulo extendido y esto vale 30, este ángulo de acá vale 150. Y eso es 5 pi sextos. Por lo tanto, el otro ángulo que satisface mi ecuación trigonométrica es 5 pi sextos, más 2 pi, todas las vueltas de la circunferencia. Ya, aquí ya tengo la primera parte de la ecuación. Ahora voy a la segunda parte de la ecuación, que me dice que el seno de x es menos un medio. Para esto, bueno, voy a eliminar acá algunas cositas. Voy a volver acá. Voy a borrar esto, esto, y ya, esto lo voy a dejar. Entonces me voy a alejar un poquito y voy a buscar de nuevo qué puntos en la circunferencia el seno vale menos un medio, es decir, la proyección vertical es menos un medio. Bueno, busco el menos 0,5 y digo, a ver, ¿qué puntos tienen el seno igual a menos 0,5? Sería ese punto de ahí y este punto de acá. Entonces ahora voy a buscar cuál es el ángulo que me lleva a ese punto. Vamos a hacer un vector entonces que una el origen con dicho punto.
Tengo esos de acá. Estos los voy a eliminar porque ya había resuelto la ecuación para ese caso. Y voy a ver qué ángulo me lleva hasta ese punto de ahí. Y es justamente este de acá, 210 grados. ¿Sí? Eso en radianes sería 7 pisextos. ¿Sí? Por lo tanto, si ahora vamos a la ecuación, por eso tengo el 7 pisextos más los 2 kpi, porque si yo avanzo 2 pi, voy a dar una vuelta y voy a quedar donde mismo, entonces también es solución. Si avanzo 4 pi, etc. Y el otro ángulo es el 11 pisextos, bueno, por esta misma razón de la que hablaba acá. El ángulo que me lleva hasta acá es 5 bisextos, 330. ¿Sí? Obviamente, como estoy trabajando acá con un programa en el computador, eh, no siempre me va a dar el ángulo exacto. Eso, ahí yo tengo que recordar que existen ángulos notables. Por ejemplo, el seno de un medio es un ángulo notable, que era 30 grados. Entonces, justo acá coincidió, pero cuando tenga otros ángulos, no siempre voy a poder despejarlo como un ángulo notable. Entonces, por ende, la solución de esta ecuación trigonométrica es la unión de todas estas soluciones. Los pi sextos más 2 kpi, los 5 pi sextos más 2 kpi, los 7 pi sextos más 2 kpi y los 11 pi sextos más 2 kpi, con k en z. Esta es la solución de mi ecuación trigonométrica. Los pi sextos más kpi, ¿sí? ¿Por qué pi sextos más kpi? Bueno, porque eh, a partir de esta yo puedo obtener el 7 pi sextos. ¿Sí? A partir de esta, si yo sumo 2pi, voy a llegar a 7 pi sextos. Entonces, esta solución ya contiene a las de esta forma. Lo mismo va a ocurrir con esta. Si yo sumo 2pi a esta, voy a obtener esta de acá. Por lo tanto, esta solución ya está contenida en estas de acá, o viceversa. Por lo tanto, mi solución la puedo simplificar de esta forma. Pi sextos más kpi y 5 pi sextos más kpi. Bien, vamos entonces a resolver ahora la ecuación trigonométrica que había destacado acá, que era la h. La ecuación 2 seno de x menos cosecante de x igual a 1. Voy a la pizarra entonces. Y voy a hacer el siguiente recordatorio. Les recuerdo que la cosecante, por definición, es aquella función trigonométrica que es equivalente a 1 dividido en el seno de x. ¿Por qué? Porque es el cateto, es la hipotenusa partido del cateto opuesto. Entonces es 1 partido del seno. Y esto me va a ser de mucha utilidad para esta ecuación de acá. Para la ecuación que tengo acá. Porque la idea de esta ecuación, fíjense que acá tengo un seno de x y acá tengo una cosecante. La idea para resolver es llevar todo a seno de x. O a coseno de x. Pero en este caso, como tengo un seno, la idea es llevar todo al seno de x. Por lo tanto, la cosecante la voy a escribir como 1 partido seno. Y voy a resolver la ecuación. Pero antes, como tengo una cosecante, tengo que hacer una restricción, porque la cosecante no está definida para todos los valores de los reales. Entonces, ¿cuál va a ser mi restricción acá? Si cosecante de x es 1 partido seno, yo tengo que asegurarme que el seno de x sea distinto de 0. ¿Por qué? Bueno, porque si el seno de x vale 0, la cosecante se indefine, no está definida. Entonces, mi restricción es que el seno de x sea igual a distinto de 0. Entonces, para esto, yo necesito saber qué ángulos hacen que el seno sea distinto de 0. ¿Sí? O, en una versión equivalente, ver aquellos ángulos que hacen que el seno sea igual a 0 y descartarlos. Entonces aquí me puedo apoyar de nuevo en la circunferencia unitaria. Voy a aquí borrar algunas cositas, que ya tengo varias. Voy a seleccionar todo esto.
y los voy a borrar. Ya, entonces ahora yo necesito saber para qué ángulos el seno, es decir, la proyección vertical, para qué punto de la circunferencia su proyección vertical es igual a 0. Y si yo hago esto, entonces, si busco esos puntos, me voy a dar cuenta que son este punto de acá y este punto de acá. Entonces, ¿qué ángulos me llevan desde el origen a ese punto? Bueno, vamos a revisar con el deslizador. Voy a partir, ah, voy a partir acá. Ya, entonces, ángulo 0, ¿cierto? Cuando yo no tengo ángulo, ángulo 0, entonces ahí su proyección vertical vale 0. Entonces, un ángulo es 0 y el otro va a ser 180. Ahí la proyección vertical es 0 y el ángulo es 180. Entonces, los ángulos son el 0 y el pi. Por lo tanto, como yo quiero que el seno sea distinto de 0, entonces tiene que ser distinto de 0 y de pi, más todas las vueltas de la circunferencia. Entonces, aquí la restricción es que el seno de x, para que sea distinto de 0, el x tiene que ser distinto de k por pi, porque tiene que ser distinto de 0, de pi, de 2pi, de 3pi, etc. Entonces, recuerden esta restricción. Ahora que ya tengo restringido, entonces puedo comenzar a resolver. La cosecante la voy a escribir como 1 partido seno, y voy a obtener la ecuación 2 seno de x menos 1 partido seno de x igual a 1. Como yo ya sé que el seno es distinto de 0, entonces puedo multiplicar a ambos lados de la ecuación por seno de x. Entonces, si multiplico a ambos lados por el seno de x, voy a obtener 2 seno cuadrado menos 1, se me va a ir este con el seno que multipliqué, es igual a 1 por seno de x, seno de x. Por lo tanto, ahora mi ecuación es la siguiente. 2 seno cuadrado de x menos seno de x menos 1 es igual a 0. Y acá hago el mismo recordatorio que hice en la clase pasada. Fíjense que esta es una ecuación cuadrática. ¿Pero en qué variable? En la variable seno de x, porque tengo 2 por seno cuadrado menos seno de x menos una constante. Entonces esta ecuación yo la puedo resolver de dos maneras, que son en realidad maneras equivalentes, solo que nos van a ayudar a simplificar un poquito el asunto. Voy a salirme de acá. Ya. Entonces, ¿por qué no puedo anotar? Ahí sí. Entonces, quiero resolver esta ecuación. Tengo dos opciones. Puedo hacer un cambio de variable y decir que u es igual a seno de x, y así obtener esta ecuación. 2u cuadrado menos u menos 1 igual 0. Y como esta es una ecuación cuadrática, la puedo resolver, ¿cierto?, en términos de u, y luego deshago el cambio de variable, o sea, encontrar u igual a un número, y luego, como u es seno, decir seno igual a un número. O bien, tratar esta ecuación en la variable seno de x. Entonces, si yo me voy por la segunda opción, tendría que, como esta es una ecuación cuadrática, el seno de x puede ser, bueno, identifico los coeficientes, el coeficiente b vale menos 1, el a vale 2 y el c vale menos 1, sería menos b, o sea, menos menos 1, que es 1, más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, o sea, menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por 2 por menos 1. Todo eso dividido en 2 por 2, o sea, 4. Eso es con la fórmula de Cardano. Por eso, el seno de x es igual a 1 más menos la raíz de, aquí me quedaría 1 menos 4 por 2 por menos 1, me da 1 más 8, eso es raíz de 9, o sea, 3 dividido en 4. Por lo tanto, mis soluciones son 1 más 3
dividido en 4, es decir, 1, y ahí tengo seno de x igual 1, o bien 1 menos 3, eso me da menos 2 dividido en 4 igual a menos 1. Aquí entonces hay un pequeño detalle, aquí es menos 1/2. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución de mi ecuación? Bueno, tengo que el seno de x vale 1, o bien el seno de x vale menos 1/2. Entonces voy a la circunferencia unitaria, y si quiero resolver esta parte de la ecuación, voy a la circunferencia y busco aquel ángulo para los cuales el seno vale 1. ¿Para qué ángulos el seno vale 1? Bueno, tengo que buscar aquellos puntos en que su proyección vertical valga 1. Y voy a eliminar algunos puntitos acá para evitar confusión. Voy a borrar este y este. Ya, este también lo voy a borrar. Ya, entonces, ¿qué puntos su proyección vertical vale 1? Bueno, me voy a topar que este es el único punto de la circunferencia cuya proyección vertical, es decir, cuya distancia desde el centro a la circunferencia vale 1 positivo. Entonces, ¿qué ángulo me lleva a ese punto? El ángulo recto, ¿cierto? Entonces, el ángulo que satisface que el seno es igual a 1 es 90 grados, es decir, pi medios. Por lo tanto, la solución de esta ecuación trigonométrica es pi medios más 2k pi. ¿Sí? Es el pi medios más todas las vueltas de la circunferencia que me dejan en pi medios. Por otra parte, el seno de x igual a menos 1/2. Bueno, ya habíamos resuelto acá arriba, ¿cierto? Habíamos resuelto seno de x igual menos 1/2. Son los 7 pi sextos más 2k pi y los 11 pi sextos más 2k pi. Entonces acá serían los 7 pi sextos más 2k pi y 11 pi sextos más 2k pi. Eso ahí hay que corregirlo porque es seno de x igual a menos 1/2. Por lo tanto, mi solución va a ser los pi medios más 2k pi y los 7 pi sextos más 2k pi y 11 pi sextos más 2k pi. Y así entonces he resuelto esta ecuación trigonométrica. Entonces, si se fijan, ¿cómo voy a proceder para resolver una ecuación trigonométrica? No es que hay como una receta para hacerlo, sino que voy a fijarme en la forma de la ecuación que yo tengo y voy a eh, resolverla. ¿Sí? La única receta que yo les doy es que traten de llevar todo a seno y coseno de x. Y eso probablemente les simplifique la vida. Bueno, para seguir en la misma senda y no perder el hilo, vamos a resolver otro tipo de ecuación que a lo mejor no hemos resuelto todavía, que es esta, secante de 4x menos 2 igual a 0. Esta la vamos a resolver en la pizarra. Lo voy a borrar. Y voy a tener entonces que mi ecuación es secante de 4x igual a ¿cuánto? Se me olvida acá. Igual a, menos 2 igual a 0. Menos 2 igual a 0. Esa es mi ecuación trigonométrica a resolver. Ya. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo acá. Tengo una secante, ¿cierto? Entonces, antes de resolver mi ecuación, como la secante de 4x, está quedando horrible. Como la secante de 4x, voy a hacer la restricción. Como la secante de 4x se define como 1 partido el coseno de 4x, recuerden que secante es 1 partido coseno, por lo tanto, la secante de 4x es 1 partido coseno de 4x. Yo me tengo que asegurar que coseno de 4x, como es el denominador de esa fracción, sea distinto de 0.
Por lo tanto, aquí dos estrategias. O busco aquellos valores para los cuales el coseno de 4x es distinto de 0, o bien busco aquellos para los cuales el coseno de 4x es igual a 0 y descarto los ángulos. Entonces, si yo tengo que el coseno tiene que ser distinto de 0, voy a ir a la circunferencia unitaria y voy a buscar aquellos ángulos para los cuales el coseno es igual a 0 y voy a descartarlos. Entonces, ¿qué ángulos me llevan a puntos cuyo coseno es igual a 0? Es decir, aquellos cuya proyección horizontal es igual a 0. Bueno, voy a tener el ángulo, aquí, si parto acá, voy a tener el ángulo de 90, que me lleva a este punto cuya distancia, cuya proyección horizontal, que es el coseno, es 0, y voy a llegar también a este ángulo de acá, este, 270, que es 3 pi cuartos. Perdón, no es 3 pi cuartos, es 90 es pi medio, 3 pi medios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las restricciones de mi ecuación trigonométrica? Vuelvo a la pizarra. Son que el ángulo que está dentro del coseno, es decir, 4x, tiene que ser distinto de ¿qué? Tiene que ser distinto de pi medios más las vueltas de la circunferencia que me dejan en pi medios, y 4x también tiene que ser distinto de 3 pi medios más 2 pi. Por lo tanto, si yo despejo x en cada una de las ecuaciones, de las inecuaciones, en la primera voy a tener que x tiene que ser distinto de ¿qué? De pi octavos, tengo que dividir todo por 4, de pi octavos más, y 2 pi dividido en 4 me da k por pi medios, y también x tiene que ser distinto de, aquí tengo 3 pi medios dividido en 4, o sea, 3 pi octavos más k por pi medios. Entonces, esta va a ser la restricción de mi ecuación trigonométrica. X no puede ser pi octavos más k pi medios, ni 3 pi octavos más k pi medios. K está en 0. Entonces, una vez hecha esta restricción, voy a resolver la ecuación trigonométrica. Voy a escribir por acá la restricción para que no se nos olvide. X distinto de 3 pi octavos más 2 pi, y los pi octavos más 2 pi. Ya. Entonces, ahora que ya tengo mi ecuación restringida, puedo empezar a resolverla. Entonces, la secante de 4x es lo mismo que 1 partido el coseno de 4x. Y les recuerdo que la idea es llevar todo a senos y cosenos. Entonces, 1 partido coseno de 4x es igual, menos 2 es igual a 0. Y entonces, 1 partido el coseno de 4x es igual a 2. Si yo despejo, es igual a 2. Por lo tanto, como yo sé que el coseno de 4x ya es distinto de 0 porque hice mi restricción, puedo multiplicar a ambos lados por coseno. ¿Y qué voy a obtener? Bueno, coseno dividido en coseno me va a dar 1, y 2 por coseno de 4x me va a dar 2 coseno de 4x.
Entonces, mi ecuación que obtuve es equivalente a la original. Y si ahora despejo el coseno, como yo sé resolver ecuaciones de la forma coseno de algo igual a un número, entonces si despejo coseno voy a tener que el coseno tiene que ser igual a 1/2, es decir, coseno de 4x es igual a 1/2. Entonces, tengo que el coseno de un ángulo tiene que ser igual a 1/2. Entonces voy a buscar todos los ángulos para los cuales el coseno es 1/2. Voy a la circunferencia unitaria, ahí ustedes si no tienen el programa lo pueden dibujar. Y busco aquellos puntos, todos aquellos puntos de la circunferencia para los cuales su proyección horizontal, es decir, el coseno, vale 1/2, es decir, 0,5. Ya, aquí me aparece el 0,5. Entonces, en la circunferencia, marquemos aquellos puntos cuya proyección horizontal es 0,5. Voy a tener que es, aquí está el 0,5, ya va a ser ese puntito de ahí y ese puntito de acá. Esos tienen proyección horizontal 0,5. ¿Por qué? Bueno, porque si yo trazo el vector que une el origen con esos puntos de acá, su proyección horizontal es 1/2. ¿Sí? Fíjese lo que ocurre, siempre me van a ir a parar al 1/2 acá, es decir, al 0,5. Maravilloso. Entonces voy a buscar aquellos ángulos que cumplen con eso. Entonces voy a mi deslizador y a ver, si el ángulo es 60, ¿sí? Este es un ángulo notable, entonces por eso justo me dio acá 60, entonces el coseno vale 1/2. 60 es pi tercios, entonces si el ángulo es pi tercios, el coseno vale 1/2, y me van a servir todos los pi tercios más las vueltas que me dejen en este mismo ángulo, o sea, todos los pi tercios más 2k pi, con k en z. ¿Y qué ángulo me deja en este punto ahora? El 300 grados, ¿sí? Y eso es 5 pi sextos. Por lo tanto, perdón, 5 pi tercios. ¿Cuáles van a ser las soluciones de mi ecuación trigonométrica? Me voy a devolver entonces a la pizarra. Las soluciones de mi ecuación trigonométrica van a ser todos aquellos ángulos, ahora el ángulo es 4x porque es todo lo que está dentro del coseno, todos aquellos ángulos, o sea, 4x puede ser igual ¿a qué? A pi tercios, ¿cierto? Más 2k pi, o bien 4x puede ser igual, aquí, o 4x igual a 5 pi tercios más 2k pi. Por lo tanto, si yo despejo la x, yo quiero saber cuánto vale x, no cuánto vale 4x. X tiene que ser, divido todo por 4, me van a quedar los pi partido 12 más k pi medios y los pi partido 5 pi partido 12 más k por pi medios. Esas son mis soluciones de la ecuación trigonométrica original. Y ya vamos a ver por qué ocurre esto. Entonces, ¿cuál sería mi conjunto solución? Mi conjunto solución, bueno, si se fijan, ninguno de estos valores cae en la restricción de acá. Entonces, la solución son todos estos valores. Entonces, ¿cuál va a ser mi conjunto solución? Mi solución van a ser todos los x en los reales, tales que x yo lo puedo escribir como pi partido 12 más 2k pi, o x lo puedo escribir como 5 pi partido 12
más 2kπ, con k en z. ¿Sí? Entonces, este es mi conjunto de solución. Vamos a ver gráficamente cómo se interpreta entonces esta solución. Entonces, vamos a ir al GeoGebra y mi ecuación era secante de 4x menos 2 es igual a 0. O sea, la solución de esta ecuación son todos aquellos puntos en los cuales la secante de 4x menos 2 es igual a 0, es decir, son todas las raíces de la función secante de 4x menos 2 igual a 0. ¿Por qué? Vamos a ocultar mi circunferencia. Vamos a ocultar esto. Vamos a dejar esto en blanco. Entonces voy a trazar la función secante de 4x menos 2. Y esta es la secante de 4x menos 2. Esta es la gráfica de esta función secante. Entonces fíjense, lo que hice acá, tracé la función secante de 4x menos 2 y mi ecuación trigonométrica, como es secante de 4x menos 2 igual a 0, es equivalente a buscar todos aquellos puntos en los cuales esta función, que es secante de 4x menos 2, se hace 0. Y fíjense, aquí lo que hice fue cambiar la graduación de los ejes para que estuviera cada pi partido 12. Y es maravilloso porque fíjense que nosotros habíamos llegado a que nuestras soluciones eran todos los pi partido 12 más 2kπ y los 5 pi partido 12 más 2kπ. Y adivinen justamente dónde la función va tomando el valor 0. En los pi partido 12, ¿cierto? En los 5 pi partido 12. Luego, más 2kπ, perdón, no es más 2kπ, es más, voy a volver a la pizarra, k por pi medios. Entonces, sumo pi medios y llego al 5 partido 12. ¿Sí? Sumo, no, a ver, más, la pizarra. Aquí no es 2kπ, es 2kπ partido 4, es k por pi cuartos. ¿Sí? Aquí habíamos tenido un pequeño error, porque dividí por 12 es k por pi cuartos. Entonces mi solución son todos los pi partido 12 más k por pi cuartos, y 5 pi partido 12 más k por pi cuartos. K pi cuartos. Ya. Entonces, fíjense. Si yo voy sumando pi cuartos a estas dos soluciones, que son las principales, voy a ir obteniendo todos estos puntos de acá. Entonces, así yo puedo interpretar la ecuación trigonométrica. ¿Cómo interpreto las restricciones? Fíjense que la secante se va al infinito cada vez que yo voy tomando estos valores de acá, estos valores de acá, estos valores de acá, y esos son justamente los de la restricción. ¿Sí? Les recuerdo que nuestra restricción era, son todos los pi octavos más k pi medios, que son justamente estos puntos en los cuales la función secante tiene una asíntota vertical. Entonces, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Cualquier duda que vayan teniendo, me pueden escribir al correo, y espero que este video les haya sido de ayuda para primero seguir resolviendo distintos tipos de ecuaciones trigonométricas, y segundo, para tener una interpretación de las soluciones de la ecuación trigonométrica y cómo buscarlas en la circunferencia unitaria. Entonces nos vemos en la próxima clase. Que tengan un gran día. Adiós.